sonidos macabros. El silencio era denso, casi tangible, y el aire húmedo apretaba los pulmones de Martín Sánchez como una mano invisible. Frente a él, el pantano se extendía bajo la niebla densa. Cada sombra parecía una figura y cada susurro en el viento, un lamento lejano. Una linterna en su mano temblaba ligeramente, lanzando un haz de luz que se perdía en la oscuridad impenetrable. Entonces un sonido rompió el silencio, un crujido de ramas y el suave chapoteo de algo moviéndose en el agua estancada. Martín contuvo la respiración mientras el sonido se acercaba. Sus ojos se esforzaban en enfocar, pero la niebla lo cubría todo como una manta espesa. De repente escuchó una voz apenas perceptible que susurraba su nombre. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, con un impulso incontrolable, giró en dirección al sonido. Allí, entre la niebla, una sombra parecía observarlo desde la distancia. Días antes, Martín había escuchado rumores sobre este pantano en particular, un lugar olvidado en la periferia de una pequeña ciudad. Las desapariciones recientes habían dejado al pueblo en un estado de nerviosismo y temor. Algunos testigos aseguraban haber visto a personas desaparecer en la niebla. Otros juraban haber oído sus voces en las noches, llamando desde la profundidad del pantano. Martín, un investigador de lo paranormal, sintió que este caso era una oportunidad para investigar y descubrir los secretos que se escondían en el lugar. Con una grabadora, su linterna y un diario para anotar cualquier detalle, Martín llegó al pantano decidido a explorar. Había algo en ese lugar que inquietaba incluso a las aves y animales. Y aunque él mismo no era ajeno a la sensación de miedo, notó que a medida que avanzaba, el aire parecía volverse cada vez más pesado, más opresivo. Esa primera noche, mientras armaba su campamento, notó algo extraño. En el agua, bajo la superficie, una especie de reflejo borroso se movía como si algo intentara emerger. Pero, tan rápido como apareció, se desvaneció. Fue en ese momento cuando escuchó el primer susurro. Era apenas un murmullo que se perdía en el viento, pero sonaba extrañamente familiar. Los primeros días en el pantano fueron una mezcla de curiosidad y tensión. Martín anotaba sus hallazgos en su diario, sonidos extraños al anochecer, sombras que parecían moverse entre los árboles e incluso marcas extrañas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. El lugar tenía una atmósfera que no solo sugería abandono, sino hambre, como si el propio pantano esperara algo de él. Durante el segundo día, mientras exploraba un sector del pantano donde la vegetación se volvía más espesa, Martín encontró algo inesperado. Una cadena de objetos antiguos esparcidos por el suelo. Había relojes, fotos viejas y joyas cubiertas de lodo. La visión le produjo un escalofrío. Era como si alguien hubiera dejado esos objetos como ofrendas. La pregunta inevitable era, ¿ofrendas a qué o a quién? Esa noche Martín no pudo dormir. Los sonidos se habían intensificado y cada crujido y chapoteo en el agua estancada parecía más cercano, más amenazante. A veces creía escuchar voces que lo llamaban, entremezcladas con susurros incomprensibles. Cuando por fin logró dormirse, tuvo un sueño en el que caminaba por un sendero de lodo y sombras. Allí figuras desconocidas lo rodeaban, observándolo con miradas vacías como si esperaran algo. El tercer día, el pantano comenzó a mostrarle su verdadera naturaleza. Mientras avanzaba, notó cómo el terreno parecía cambiar cada vez que intentaba regresar sobre sus pasos. Los caminos se cerraban y lo que antes era un sendero visible, ahora parecía un callejón sin salida cubierto de ramas y lodo. En su intento por orientarse, encontró una estructura semi-hundida, una antigua cabaña en ruinas que parecía haber sido tragada por la tierra. Decidió acercarse, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Dentro de la cabaña el aire era más frío y opresivo, como si la humedad del pantano se acumulara en las paredes.
Al iluminar el suelo con su linterna, Martín notó grabados tallados en la madera, símbolos y frases en un idioma desconocido. Algunos parecían advertencias, otros algo parecido a invocaciones. En el rincón encontró un cuaderno cubierto de moho y apenas legible. Al hojearlo, descubrió fragmentos de anotaciones de lo que parecía ser otra persona que, al igual que él, había explorado el pantano. En las últimas páginas, las palabras se volvían caóticas, desesperadas, describiendo una presencia que exigía algo a cambio de la libertad. Esa noche los susurros se hicieron más claros, casi familiares. A lo lejos, en el pantano, vio figuras entre la neblina, algunas de las cuales parecían caminar hacia él para luego desaparecer. Empezó a comprender que no estaba solo, que el pantano había cobrado vida, y que cada una de esas sombras era una advertencia, o tal vez algo mucho peor, espíritus atrapados que esperaban algo de él. El cuarto día, Martín comenzó a sentir los efectos de la falta de sueño y la tensión acumulada. El pantano parecía cada vez más oscuro y hostil, como si fuera un ser vivo, acechándolo. Cada paso que daba, el suelo se sentía más pesado y pegajoso, como si el barro intentara atrapar sus pies. Las voces ahora se volvían incesantes, susurrando en un lenguaje incomprensible que a ratos le parecía reconocer. Había una voz en particular, profunda y gutural, que sobresalía entre las demás, resonando como un eco en su mente. «Dame lo que tienes, o quedarás atrapado para siempre», parecía decirle. Martín intentó ignorar las voces y concentrarse en encontrar la salida, pero cada camino lo devolvía a un lugar familiar. Era como si el pantano estuviera jugando con su mente, distorsionando la realidad. Exhausto y desorientado, decidió regresar a la cabaña en ruinas que había encontrado el día anterior. Creía que ahí podría encontrar alguna pista, o al menos un refugio temporal, donde su mente pudiera descansar. Dentro de la cabaña, el ambiente era aún más opresivo que antes. Sentía que algo lo observaba desde las sombras. Revisó nuevamente el diario mohoso, buscando respuestas. Descubrió una anotación que no había visto antes. La única forma de salir es dar algo a cambio. Una parte de ti, de tu esencia. Al leer esto, comprendió lo que el pantano le estaba pidiendo. Un sacrificio. Con una mezcla de miedo y resignación, Martín decidió hacer una ofrenda, algo simbólico que le permitiera escapar de esa pesadilla. Sacó de su mochila un pequeño objeto de valor sentimental, un relicario que había heredado de su madre. Lo colocó en el suelo de la cabaña y, cerrando los ojos, murmuró una plegaria. Pero en lugar de liberarse, las voces en su cabeza aumentaron, burlándose de su intento. La ofrenda no era suficiente. Desesperado, se dio cuenta de que el pantano quería algo mucho más profundo, algo que realmente tuviera valor para él. Su propio ser estaba en juego. El sexto día amaneció con una niebla, tan densa que apenas podía ver 1 metro frente a él. Con cada paso, el agua y el barro parecían querer devorarlo. Finalmente, en un acto de desesperación, Martín gritó al vacío exigiendo respuestas, y entonces la voz profunda y gutural respondió, envolviéndolo como un susurro helado. «¿Estás dispuesto a dar todo para salir de aquí?», preguntó la voz. Sin entender completamente el costo de su respuesta, Martín asintió. De repente el entorno comenzó a cambiar. Las sombras se movían a su alrededor, tomando formas humanas, figuras de quienes habían desaparecido antes que él. Eran personas atrapadas en el pantano, almas condenadas a vagar eternamente. Cada una de esas figuras se acercaba lentamente, extendiendo las manos hacia él, como si quisieran arrastrarlo hacia el fondo del lodo eterno. Martín sintió el peso de todas esas miradas vacías y entendió lo que debía hacer. El pantano no solo quería un objeto, quería algo de su vida, algo que le costara verdaderamente.
Recordando las palabras en el diario mohoso, comprendió que la única forma de liberarse era renunciar a un fragmento de su propio ser. Cerró los ojos y con un susurro de aceptación dijo: «Acepto. Llévate lo que quieras». Al instante, una sensación de vacío comenzó a recorrer su cuerpo. Era como si algo en su interior se estuviera arrancando. Una parte de su identidad, sus recuerdos, su humanidad. El dolor era indescriptible, pero no físico. Era como si su alma estuviera siendo despedazada. Sin embargo, no resistió. Sabía que si se oponía, el pantano lo devoraría por completo. Cuando finalmente abrió los ojos, la niebla se había disipado. El pantano parecía menos opresivo, casi como si hubiera vuelto a la normalidad. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Las sombras, las figuras y las voces habían desaparecido. Martín se tambaleó hacia la salida, sintiéndose agotado y confundido. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero algo en su interior le decía que había dejado una parte de sí mismo en ese lugar. Al llegar a su coche, se dio cuenta de que no podía recordar ciertas cosas, detalles sobre su propia vida que antes eran importantes. Intentó recordar el rostro de su madre, pero la imagen se desvanecía como un sueño. Supo entonces que el pantano se había cobrado su precio y que jamás volvería a ser el mismo. Con una última mirada hacia el pantano, Martín condujo de regreso al pueblo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había escapado, sí, pero el precio había sido alto. Sabía que parte de su esencia había quedado atrapada en el pantano y que en algún rincón de ese lugar maldito, su propio reflejo lo observaría por siempre, esperando que alguien más cayera en la trampa eterna de las sombras. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para seguir trayendo más historias.